No recomiendo ningún sistema, porque todo sistema convierte a la mente en prisionera. No importa el sistema que practiquéis, la postura que adoptéis, la manera de regular vuestra respiración y todo lo demás, porque vuestra mente queda presa de cualquier sistema que adoptéis. Este no es un vídeo para aprender a meditar, es una demolición de la idea misma de meditación. Técnicas, posturas, métodos, libertad, jaulas disfrazadas, rutinas que solo fortalecen al mismo yo que intentas trascender. Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores más disruptivos del siglo XX, lanza un desafío implacable. La meditación no es técnica, no es esfuerzo, no es práctica, es puro descubrimiento. Y todo intento de controlarla la mata. Krishnamurti no ofrece métodos ni promesas, solo una pregunta radical. ¿Puedes soltar el control, abandonar la búsqueda y silenciar el pensamiento? Si estás listo para deshacerte de todas tus certezas sobre la meditación, escucha atentamente. Estas son las palabras de Jiddu Krishnamurti. Hay una meditación que no sea planeada ni deliberada, que no diga práctica, 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 que nada tenga que ver con todo esto. No puede haber meditación tal como ahora la realizamos, y por lo tanto, tal vez haya una meditación que nada tenga que ver con todas esas cosas. Y yo digo que la hay. La meditación no es un proceso de aprender cómo meditar. El mismo indagar qué es la meditación es meditación. Para averiguar qué es la meditación, la mente tiene que librarse de lo que ha aprendido sobre la meditación. Y la liberación de la mente de lo que ha aprendido es el principio de la meditación. Piensan que han logrado alguna cosa inmensa y andan por ahí repitiendo esto a otros. Y la pobre gente crédula dice, sí, sí. La meditación de ustedes es una serie de logros personales. ¿Pueden descartar toda esa insensatez? Para quien les habla es una completa tontería. Es como ir al circo. Para mí, la meditación es el proceso mismo de descubrir lo que es la meditación. No es el seguimiento de un sistema, por antiguo que sea, y no importa quién os lo haya enseñado. Cuando la mente sigue un determinado sistema o disciplina, por beneficioso y productivo que sea de un resultado deseado, se halla condicionada por ese sistema, lo cual es evidente. Por lo tanto, jamás podrá estar libre para descubrir qué es lo real. Estamos tratando de descubrir qué es la meditación, no cómo meditar. Y si escucháis esto, no solo de modo verbal, sino de hecho, descubriréis por vos mismo lo que es. Decimos que la meditación implica libertad total con respecto a cualquier comparación y medida, y esto es difícil. La meditación es algo maravilloso si uno sabe qué hacer. El meditador es diferente de la meditación. Mientras uno es el meditador, no hay meditación, porque el meditador se interesa en sí mismo, cómo progresa, qué está haciendo. En la meditación, el meditador no existe en absoluto. La práctica de la meditación no es meditación. Sentarse y hacer que la mente se embote más y más y decir, sí, he empleado en ello 1 hora. La meditación, pues, es algo que no puede practicarse como uno practica el violín, el piano. Practicar implica que uno quiere alcanzar cierto nivel de perfección. Pero en la meditación no hay niveles, no hay nada que alcanzar. Por lo tanto, no hay meditación consciente, deliberada. La meditación es totalmente no dirigida, es por completo inconsciente. No es un proceso intencional. Podemos dedicar muchísimo tiempo a esto, 1 hora, todo un día, toda nuestra vida para descubrirlo. Puede uno vivir 1000 vidas y practicar la autodisciplina,
Puede uno sacrificar, subyugar, meditar, pero esto jamás conducirá a la percepción directa, que solo puede tener lugar en la libertad, y solo puede haber libertad cuando la mente se da cuenta inmediatamente de su condicionamiento, lo cual produce la cesación de ese condicionamiento. Podéis levantaros a las 4 a meditar, controlar vuestras palabras, vuestros gestos, hacer todas las cosas disciplinarias, creyendo que sois muy serios. Mas yo digo que estas son meras observancias superficiales. Una mente seria es la que, dándose cuenta de su cautiverio, lo abandona y comienza a inquirir. Puede uno ver que la meditación es necesaria, porque por la meditación descubre uno muchísimas cosas. La meditación abre la puerta a extraordinarias experiencias, tanto fantasiosas como reales. Y siempre estamos inquiriendo sobre la manera de meditar, ¿no es así? La mayor parte de nosotros leemos libros que prescriben un sistema de meditación, o acudimos a algunos maestros para que nos digan cómo meditar. Mientras que ahora estamos tratando de descubrir no la manera de meditar, sino qué es la meditación. Y el propio inquirir sobre lo que es la meditación es meditar. Pero nuestras mentes desean saber cómo meditar, y por lo tanto invitamos el deterioro. ¿Sabéis lo que es la meditación? Solo podéis saberlo en términos de un sistema, porque queréis lograr un resultado de la meditación. Queréis ser felices, alcanzar este o aquel estado, y así vuestra meditación ha sido ya premeditada. Por favor, no despachéis el asunto riéndoos, más bien observadlo. Vuestra meditación es simplemente repetición, porque queréis un resultado que está ya establecido en vuestra mente. Ser feliz, ser bueno, descubrir a Dios, la verdad, la paz o lo que queráis. Habéis proyectado lo que deseáis y habéis hallado un método para alcanzarlo. La meditación es una cosa extraordinaria, pero la mayoría de nosotros no sabe lo que significa meditar. Solo nos interesa cómo meditar, practicar un método o un sistema mediante el cual esperamos conseguir algo, realizar lo que llamamos paz o Dios. Nunca nos preocupamos de descubrir qué es la meditación y quién es el que medita. Podéis practicar la virtud, sentaros a meditar horas, pero jamás conoceréis lo desconocido, porque lo desconocido surge solo por el conocimiento de sí mismo. Todas las enseñanzas son estúpidas en cuanto se convierten en sistemas. Vosotros y yo estamos tratando de hallar juntos qué es la meditación y qué significa meditar. No nos interesa saber a dónde va a conducirnos la meditación. Si estáis empeñados en descubrir a dónde va a conducir la meditación, entonces nunca descubriréis qué es la meditación, porque estaréis interesados en el resultado, no en el proceso de la meditación. Si podéis prestar plena atención, sin ser absorbidos por algo y sin ningún sentimiento de exclusión, entonces descubriréis qué es meditar, porque en esa atención no hay esfuerzo, no hay división, no hay lucha, no se busca un resultado. De modo que la meditación es el proceso de liberar a la mente de sistemas y de prestar atención sin quedar absorto, ni hacer un esfuerzo para concentrarse. Tenéis que haber observado cómo millones de personas están buscando, siguiendo cada una un determinado gurú, o practicando un sistema particular de meditación perpetuamente buscando, lo cual, desde luego, puede también convertirse en un juego. No importa mucho lo que piense uno que es la meditación, porque el pensamiento siempre está condicionado, y ciertamente es muy importante descubrir que el pensamiento está condicionado. La tranquilidad de la mente puede ser inducida por drogas o por la disciplina o la represión, mas eso no es meditación, no es más que un truco, y una mente así no está quieta.
Es solo inquiriendo en lo conocido que puede estar quieta la mente, completamente en calma, la totalidad de la mente, consciente tanto como inconsciente, y no solo la mente superficial que dice, tengo que estar en calma para experimentar lo desconocido. La totalidad de la mente tiene que estar en calma, lo que significa que todo el proceso del pensamiento debe terminar, y no puede terminar cortándolo ni actuando sobre él, sino solo comprendiéndolo. Cuando se comprende todo el proceso del pensamiento, adviene a la mente una calma en la cual no existe el experimentador ni lo experimentado, no hay movimiento alguno, y únicamente entonces hay posibilidad de que surja algo que está más allá de la medida del tiempo. Pero la mente está preocupada con el sistema de meditación que ha de utilizar para llegar, y esta preocupación por el sistema vuelve a la mente mezquina, superficial, vacía, que es lo que nos está pasando a la mayoría de nosotros. ¿Por qué queréis que cese el pensamiento? ¿Es porque el pensamiento es muy inquietante, contradictorio, pasajero? ¿Y cómo sabéis que el pensamiento puede cesar? ¿Lo sabéis porque los libros lo han dicho? ¿O está inquiriendo vuestra mente sobre todo el proceso del pensar? ¿Comprendéis, señores? Nuestro problema está en comprender el proceso del pensar y no en cómo hacer cesar el pensamiento. Podéis hacer cesar el pensamiento tomando una droga o aprendiendo unos cuantos artificios que llamáis meditación, pero la mente seguirá torpe, trivial, mientras que si empezáis a inquirir qué es el pensar, descubriréis si puede o no terminar el pensamiento. Un método, por muy noble y prometedor que sea, lo único que puede hacer es paralizar el pensamiento y mantenerlo en una situación estática, pero eso no es la cesación del pensamiento. En cambio, si empezáis a inquirir sobre todo el proceso del pensar, descubriréis entonces lo que es ese proceso. Tiene que haber libertad de lo conocido para que lo desconocido se manifieste, y todo este proceso es meditación. La mente meditativa es la única que puede descubrir algo que el más allá de sí misma. No recomiendo ningún sistema, porque todo sistema convierte a la mente en prisionera. Creo que es muy importante realmente comprender esto. No importa el sistema que practiquéis, la postura que adoptéis, la manera de regular vuestra respiración y todo lo demás, porque vuestra mente queda presa de cualquier sistema que adoptéis. Pero tiene que haber meditación, pues la meditación es una cosa exquisita que aclara la mente, trae orden y revela el significado, la plenitud, profundidad y belleza de la vida. Sin meditación, la mente es superficial, vacua, torpe, depende del estímulo. La meditación es, pues, necesaria, mas no la meditación que ahora hacéis, que carece de todo valor. Es una forma de autohipnosis. El problema no está en cómo meditaré ni en qué sistema seguir, sino en descubrir por vosotros mismos lo que es la meditación. Vamos a entrar en esta cuestión de lo que es la meditación, de modo que no cerréis los ojos y os echéis a dormir, creyendo que estáis meditando. Estamos inquiriendo, y la inquisición requiere atención, vigor, no cerrar los ojos y caer en trance, cosa que tendéis a hacer cuando oís esa palabra, meditación. Estamos tratando de descubrir lo que es la meditación, y descubrir qué es la meditación requiere meditación. Para descubrir qué es la meditación, vuestra mente tiene que estar meditando, no simplemente siguiendo algún estúpido sistema basado en las enseñanzas de un gurú, de Shankara o Buda. Todas las enseñanzas son estúpidas en cuanto se convierten en sistemas. Vosotros y yo estamos tratando de hallar juntos qué es la meditación y qué significa meditar. No nos interesa saber a dónde va a conducirnos la meditación.
Si estáis empeñados en descubrir a dónde va a conducir la meditación, entonces nunca descubriréis qué es la meditación, porque estaréis interesados en el resultado, no en el proceso de la meditación. Emprendemos pues un viaje para descubrir qué es meditación. Y para hallar qué es la meditación, la mente, ante todo, debe estar libre de sistemas, ¿no es verdad? Si estáis atado a un sistema, sea de quien sea, es evidente que no podéis descubrir qué es la meditación. Seguís un sistema porque queréis obtener de él un resultado, y eso no es meditación. Cuando seguís un sistema, podéis aprender unos cuantos artificios, pero vuestra mente está atrapada en el sistema, que os impide descubrir qué es la meditación. La meditación es el proceso de liberar a la mente de sistemas y de prestar atención sin quedar absorto, ni hacer un esfuerzo para concentrarse. La meditación es también el proceso de liberar la mente de sus propias proyecciones. Y sus proyecciones tienen lugar cuando la mente está ocupada con el pasado. Esto es, cuando la mente está llena de experiencias que son resultado del pasado, inevitablemente proyecta las imágenes o ideaciones del pasado y queda atrapada en ellas. Proyectar una imagen de Rama, Shiva, Cristo, Buda o Mataji y luego adorar esa proyección es una forma de autohipnosis que trae efectivamente visiones extraordinarias, un estado de trance y todo lo demás de esa tontería. Pero la meditación es el proceso de liberar a la mente del pasado para que no haya tales prospecciones en absoluto. La meditación no es oración. Esa oración que reclama, pide, mendiga algún resultado. Ni es tampoco la persecución de la virtud, que se convierte en una actividad egocéntrica. Cuando la mente está libre de la hipnosis del pasado, de la persecución de sus propias actividades, de sus propias proyecciones, cuando ya no está experimentando las cosas que ha aprendido, entonces descubriréis qué es meditación. Entonces nunca preguntaréis cómo se medita, porque de la mañana a la noche, en cualquier cosa que estéis haciendo, estará allí sutil, oculto el perfume de la meditación. Limitaros a cerrar los ojos, repetir algunas frases, manipular las cuentas del rosario es meramente vano. Estas cosas no liberan a la mente en absoluto, al contrario, la mente se hace esclava de ellas. Lo que tiene importancia es el investigar sobre qué es la meditación. Eso es lo que tiene gran profundidad y visión. Es solo la mente estúpida, arrogante, la que quiere un sistema. La mente libre jamás pregunta cómo, sino que está siempre descubriendo.